Muy bien, aprovecho de saludar a nuestros amigos que nos ven. Recuerden que todos los miércoles sale nuestro mensaje en el canal de YouTube Casa de Oración y Adoración. Pueden ver los mensajes que vamos compartiendo y también le pido ahí que ponga su celu en silencio, por favor, para no interrumpir el momento de la palabra. Dicho esto, comenzamos. Muy bien. Justo 11:30. Muy bien. Bueno, ya la semana pasada estamos terminando el mes, pero la semana pasada terminamos la serie de Liceo. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Y hoy vamos a tener un mensaje individual, digamos, un mensaje distinto. Estoy orando al Señor para ver con qué continuamos, que Dios me traiga ahí claridad de con qué continuamos, pero preparé un mensaje que no está conectado con la historia del Liceo, un mensaje, digamos, único, ¿sí? Una única entrega. Y quiero comenzar el mensaje de esta mañana con una imagen de un lugar muy particular. Y les pido que lo vean junto conmigo, así comenzamos. Bueno, como saben, creo que la pastora contó lo del proyector, no sé si contó lo del proyector. Bueno, le decía a los hermanos el viernes en la reunión que está diciendo: estoy cansado, jefe. El proyector, la luz del proyector ya está pidiendo cambio, está haciendo así, por eso se ve todo igual de esta imagen, ¿no? Pero bueno, lo que quería representar, todos esos edificios que ven son edificios blancos. Y este lugar es algo bien interesante porque dentro de el continente asiático, en el continente asiático hay un país que se llama Turkmenistán. Está al lado de Irán, cerca de Afganistán, por ese sector. Y dentro de ese país hay una ciudad muy particular llamada Ashgabat, que es este lugar. Y resulta que de hecho ha batido varios récord Guinness este lugar por lo particular que es ese lugar. 4 cosas les quiero compartir como para que podamos tomar dimensión de lo que les estoy diciendo. 1, arquitectura. Como ven ahí, todos los edificios que hay 543 edificios en la ciudad y todos son blancos y todos son de mármol. No están hechos de ladrillos, sino que están recubiertos por mármol. Todos blancos. Segundo, el parque automotor. Hay un dictamen de esa ciudad que todos los autos tienen que ser blancos también. Entonces todos los autos que circulan en la ciudad son blancos. Es más, estaba leyendo que la policía o el Estado en ese lugar multa a aquellos autos que son de otro color y los hace pintar blancos. O directamente prohíben que circulen autos que no sean blancos. Tiene que ver con una cuestión cultural, porque ellos consideran que el blanco es de la suerte y trae prosperidad, etcétera, etcétera. Pero imagínense toda la ciudad funcionando con autos blancos y edificios blancos. Es así, no se lo estoy inventando, no es un cuento de Narnia, ¿eh? O sea, es real. Tercero, hay partes de la ciudad que están prohibidas para que se circule. No solo el palacio presidencial, sino hay distintos lugares donde no se puede ingresar, los ciudadanos no pueden acceder. Y por último, cuarto, tecnología. El acceso a internet está muy restringido. No funciona ninguna de las redes sociales que funcionan acá o que funcionan en el mundo. Instagram, Facebook, WhatsApp y YouTube. Los chicos ya se están tirando, se suben ahí arriba de uno de ellos y se están revoleando. Imagínate, no funciona TikTok, cortame, matame, los chicos están muertos, ¿no? Pidiendo salir, pero es posta que es así. Es más, estaba escuchando el otro día, viendo un documental de una persona, de un youtuber que viajó para conocer este lugar tan particular y decía que le pusieron 10.000 trabas para poder pasar inmigraciones, para poder entrar al país. Había un montón de requisitos. Bueno, cuestión que un lugar muy particular. Y en esta mañana les quiero hablar acerca de el reino de Dios, acerca del reino de Dios, y traje esta introducción porque hay un punto en común entre esta ciudad y el reino de Dios, y uno puede preguntarse ¿cuál es? ¿En qué puede parecerse esta ciudad tan distinta a la que nosotros vivimos con el reino de Dios? Y el punto en común es que tanto el reino de Dios como este lugar tiene sus propias características. Tiene sus propias leyes, tiene sus propias formas de vivir.
tiene sus propias maneras de actuar. El reino de Dios tiene sus características, como esta ciudad tiene sus características y como nuestra ciudad tiene sus características. Por eso en esta mañana quiero descubrir juntos, quiero que descubramos una historia a través de una parábola de Jesús, donde vamos a aprender algunas características del reino de Dios. Vamos a descubrir cuán diferente es el reino de Dios a lo que nosotros vivimos en esta tierra, a lo que nosotros conocemos de esta tierra. Y te quiero invitar a que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 20. He titulado el mensaje de esta mañana, La vida en el reino de Dios. ¿Cómo es la vida en el reino de Dios? Hoy vamos a conocer algunas de las características de la vida en el reino de Dios. Cuando lo tienen, me dicen un fuerte amén y comenzamos a leer todos juntos. Mateo capítulo 20. Bien, Josecito está ahí, mi hermano. ¿Estamos? ¿Alguno más? Aparte de mi hermano José, 20. ¿Estamos? Mateo 20, verso 1. Vamos para adelante. Vamos a leer juntos todo. No vamos a leer todo de corrido, pero te invito a que no cierres ahí tu celular o tu Biblia en papel para poder acompañarnos y que sea más interesante todo esto que les voy a compartir. Verso 1, Mateo capítulo 20, verso 1, dice Jesús: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Dejemos en pausa porque esto ya nos permite empezar a meternos en el tema. Resulta que estas palabras son dichas por Jesús. Estamos dentro de los evangelios, en la época donde Jesús estaba haciendo su ministerio, estaba predicando, estaba enseñando, estaba sanando. Y aquí nos encontramos con una nueva enseñanza que Jesús quería dejarle a los discípulos y a todos aquellos que estaban escuchando ahí. El contexto es bastante claro. Lo que está diciendo ahí, textualmente Jesús dice: lo que les voy a decir ahora es una representación de cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Entonces deja bien claro que lo que va a decir tiene que ver con el reino de Dios. Y para ello usa una imagen muy interesante, que usa la imagen de un agricultor, la imagen del dueño de una viña, de un viñedo, de una persona que está trabajando la tierra y que tiene una viña. Usa esta imagen interesante porque en el contexto de los judíos, de la época de los judíos, había mucha gente dedicada a la agricultura. Mucha gente que cultivaba sus propios alimentos, cultivaba sus propios animales. Entonces, una historia o una enseñanza basada en una historia que todos conocían, era muy fácil que la audiencia pudiera conectar con lo que quería decir, porque era algo conocido para todos. Es como que te diga: y vino alguien y fue a comprar el pan al supermercado. Todos nosotros sabemos, asociamos mentalmente qué es un supermercado, qué es ir a comprar el pan. Entonces es fácil dar una enseñanza. Bueno, Jesús usaba esta imagen porque era sencillo para que todos pudieran entender lo que le estaba por decir. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús aquí? Resulta que en el tiempo de la vendimia, y esto de manera literal, no es en la enseñanza solamente, sino que en el tiempo en el cual se recogen las uvas tienen una particularidad que se descomponen muy rápido. Por ende, requieren mucha mano de obra junta. Si el terreno es muy grande, por ejemplo, vamos a suponer que tenés 1 hectárea, necesitas muchas manos juntas para poder cosechar las uvas lo antes posible y que esas uvas no se pudran. Entonces, cuenta que esta escena, de alguna manera, significaba eso, significaba un hombre que necesitaba recoger esas cosechas, esas uvas que habían dentro de su viñedo. Y lo interesante es que a veces no alcanzaba a los empleados que vos tenías o que tenías cerca. Capaz que vos tenías 10 empleados y de repente te servían para, como le pasa a la gente que tiene algún rubro de temporada, ¿no? Qué sé yo, tenés una heladería. ¿Cuánto tenés? Tenés una persona trabajando y cuando viene el verano tenés que contratar 5 más porque tenés que poner más helado, se trabaja más horas, en vez de abrir a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde, abrís a las 9 de la mañana porque la gente quiere tomar helado todo el día. Entonces, bueno, esto es lo mismo. Ahí este dueño tenía cierta cercanía a empleados, a trabajadores, pero cuando venía la época de vendimia necesitaba mucho más gente, mucha más mano de obra. Por esa razón, según estaba leyendo, lo que se solía hacer, no había
un Facebook, no había un Clarín, no había un Zona Jobs, no había portales de trabajo. Entonces, ¿cómo se buscaba trabajadores? Las personas iban a las plazas. Y ahí estaban esperando los trabajadores conseguir el trabajo para ese día. Y por eso dice justamente que este varón salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. ¿Y qué pasó a continuación? Dice el verso 2 que acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. El propietario, al parecer, no lo dice el texto, pero al parecer por la narración tenía algunos empleados con los cuales contaba regularmente. Entonces fue a la plaza y se encontró a los empleados más cercanos y le dijo, muchachos, a los trabajadores, le dijo, muchachos, hoy hay trabajo, vénganse a trabajar conmigo, que hoy tenemos mucho trabajo para hacer. Y le dijo, les voy a pagar lo que les pago siempre, el salario de un día, vénganse y vamos a trabajar, que hay mucho laburo en la viña. Ok, como leímos antes, Jesús usa esta imagen para representar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el dueño de la viña aquí representaba a Dios. Y los trabajadores, estos primeros trabajadores, representaban los cristianos que estaban en su camino de hace mucho tiempo. Creyentes que estaban en el camino del Señor, en el reino de Dios, hacía bastante tiempo. Ahora, sigamos un poquito adelante. Como leímos recién, estos trabajadores eran gente que estaba perteneciendo al reino, que pertenecía a la viña y que estaba acostumbrada a hacer lo que necesitaba ese dueño, que era ir a trabajar en su campo. Y cuando pensaba en esto entendía que ya esta parte nos está dejando un primer principio, mis hermanos. Y es que si el reino de los cielos es como una viña donde se trabaja, por sentido común, en el reino de los cielos se trabaja. En el reino de los cielos se trabaja. En el reino de Dios se trabaja. Los que son parte de esta casa, que vienen hace tiempo, conocen lo que aborrezco al socialismo y al progresismo. ¿Lo conocen? ¿Cuántos saben que aborrezco, que el pastor aborrece al progresismo y al socialismo? ¿Por qué? Porque es una ideología totalmente contraria a la palabra del Señor. Fomenta, entre muchas cosas, la vagancia, porque obliga a gente a que le saquen cosas para darle a otras que muchas veces no se merecen eso que se le da porque están rascándose la nariz. Ahora, yo hoy no voy a ir por ese lado porque no quiero hablar desde ese concepto de trabajo. Pero sí quiero tocar la idea de trabajo desde lo que entiende o de lo que explica el texto aquí. Y es lo siguiente. Lo que está diciendo acá Jesús o lo que nos está mostrando con esta ejemplificación es que la vida en el reino de Dios es una vida activa. Es una vida activa. Es una vida activa de servicio, o por lo menos es una vida que debería serlo. En otras palabras, la vida cristiana es una vida de trabajo, o sea, una vida de servicio a Dios. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, muchos que llegan al camino del Señor vienen y dicen, ¡oh, Señor, gracias, qué bueno, sí, qué lindo, soy bendecido, soy salvo, buenísimo, mi hermano! Eso es el principio. Y después creen que la vida en el reino de Dios sigue siendo, voy a ir el domingo a sentarme 2 horitas. Y están 1, 2, 3, 4, 5 años creyendo que esa es la vida en el reino de Dios. Pero cuando miramos este ejemplo, la historia nos muestra lo contrario. Cada persona que fue llamada por ese dueño, por ese agricultor, fue llamada a trabajar en el reino, a trabajar en esa viña. ¿Habría recompensa? Por supuesto que sí. En el reino de Dios siempre hay recompensa, pero el punto es entender que la vida dentro del reino de Dios es una vida activa, una vida de servicio a Dios. ¿Cuántos entienden esto? ¿Se entiende? La vida en Cristo no se concibe de otra manera que sirviendo al Señor. Yo entro al reino para recibir las bendiciones de Dios, pero debo hacer, porque estoy llamado a servir, a trabajar en la viña del Señor. Pero sigamos adelante, porque esto va poniéndose cada vez mejor. Verso 3.
A las 9 de la mañana, dice el texto, cuando pasaba por la plaza, este mismo dueño vio a algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y le dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. En nuestro país, aquí en Argentina, esto va variando de acuerdo a la cultura y de acuerdo a las distintas costumbres. Normalmente el horario de oficina comienza a las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y el horario en una fábrica puede arrancar más o menos a las 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? Bien, ok. En esa época, el horario de comienzo laboral era a las 6 de la mañana. Y el día de trabajo era un día de 12 horas, o sea, era de 6 a 6. Quiere decir que cuando el pasaje nos está diciendo que este dueño pasa por la plaza a las 9 de la mañana, ya había pasado 3 horas de trabajo, o sea, pasó un cuarto de día laboral. Y en ese momento, cuando pasa a las 9, como leímos recién, vio a algunas personas desocupadas en la plaza y le dijo, che, ¿quieren venir a trabajar? Necesito mano de obra, tienen que venir a trabajar. ¿Quieren venir? ¿Pueden venir? Necesito que vengan. Sí, sí, sí. Y los contrató para que se agreguen a los que ya estaban trabajando desde primera hora. Estas personas representan a los nuevos cristianos, a las personas que conocen al Señor después de nosotros, por ejemplo, a la gente que se va agregando a la obra. Pero sigamos adelante porque va avanzando la historia. Verso 5, segunda parte. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio que otros que estaban ahí les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Y ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Entonces, a los primeros se los llevó a la primera hora, a las 6, a los otros los llevó a las 9, después fue a las 12 del mediodía y trajo unos más, después fue a las 3 de la tarde y contrató más gente y por último finalizó el día contratando a gente a las 5 de la tarde, faltando una hora para que termine el día, técnicamente hablando de alguna forma. Los últimos que contrató, como leímos recién, no eran vagos, sino que no se habían encontrado con la persona, no habían tenido oportunidad de ir a trabajar. Entonces ahí le dijo, ¿ustedes quieren trabajar también? Sí, bueno, entonces vengan. No importa la hora que sea, ustedes vengan. Lo interesante acá es destacar lo siguiente, y es que, si prestan atención, cada grupo de esos trabajadores tuvo una oportunidad de entrar en el reino de Dios, de ir a la viña, de ir a trabajar. Y esto nos deja un segundo principio, iglesia, y es que en el reino de Dios hay oportunidades para todos. En el mundo natural, los seres humanos tenemos la tendencia desde pequeños de tratar de buscar un lugar para poder pertenecer. Esto se ve mucho en los adolescentes, principalmente, porque como su palabra los describe, adolecen, quieren ser. Y ahí te encontrás, ¿no? En algún momento, me acuerdo, la tribu de los emo, la tribu de los góticos, ¿no? Y tal vez sin ponerse nombre te encontrás a todos con la misma ropa, todos con las mismas zapatillas, todos con el mismo peinado, todos que escuchan la misma música. ¿Por qué? Porque tratan de pertenecer a ese grupo, sentirse identificado con ese grupo que les gusta. Lo interesante es que en el reino de Dios no hace falta eso. Dice el libro de Job, capítulo 36, verso 5. Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. Estas palabras reafirman lo que estaba haciendo ese dueño de la viña, donde estaba aceptando y dándole la bienvenida a todos aquellos que querían ser parte de ese lugar. A veces pensamos que para que Dios nos acepte tenemos que ser perfectos o tenemos que cumplir una lista de requisitos. No, yo no puedo ir hacia la iglesia. He escuchado gente que dice, no, pastor, no, yo no voy a la iglesia, soy demasiado malo, no puedo ir a la iglesia. Dios no me va a perdonar a mí. Yo hice muchas cosas malas, pastor, yo no puedo ir a la iglesia, me siento mal porque tengo culpa. Tendría que ser mejor para ir a la iglesia, pero es todo lo contrario. El mundo es el que rechaza a los que son diferentes. En cambio, el reino de Dios acepta a todos aquellos que quieran ser parte de él. Grandes, chicos,
buenos, malos, negros, blancos, son bienvenidos en el reino de Dios. Solo hace falta ¿qué? Un corazón rendido que quiera ser parte de ese reino. ¿Cuántos agradecen al Señor por eso en esta mañana? Pero sigamos. Verso 8. Aquella noche le dijo el capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Esto es tremendo. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos se les pagó el salario de un día. La escena es simple. Cuando llegó la hora de la paga, al parecer trabajaron más de las 6 de la tarde porque ya estaba oscurecido, vino el capataz y tocó la hora de pagar. Todos contentos, me toca el salario, me toca mi retribución, me toca mi recompensa. Entonces se pusieron todos en fila y empezó a pagar el capataz y el dueño le dijo, a todos pagale lo mismo. Al que llegó último o al que llegó primero, todos cobraron lo mismo. ¿Qué pasó? Los que estaban, porque comenzó pagándole a los que llegaron último, los que estaban primero de la otra punta dijeron, si a este le da 100 y a mí me iba a dar 100, bueno, venga 200, porque este llegó con 3 horas de trabajo y yo trabajé de las 6 de la mañana. Y no. Cuando el capataz llegó a darle el pago a todos le pagó lo mismo. Recuerden este detalle para el final. Pero quiero ir al gesto. El gesto de este dueño nos muestra un tercer principio. Y es interesantísimo y muy importante. Grábeselo ahí, mi hermano, anótelo. El reino de Dios recompensa de acuerdo a su justicia y no a la nuestra. Nuestra justicia funciona de una manera, pero la justicia de Dios funciona de otra manera distinta. Y para poder entender algo más, porque siempre nos queda nuestra mente, recuerden mis hermanos que tenemos una mente finita y no vamos a poder entender nunca el 100% del obrar de Dios. Pero para poder acercarnos un poco y entender un poco esto, necesitamos conocer 3 tópicos o 3 detalles para poder entender mejor esta idea de justicia de parte de Dios, que es, el primero tiene que ver con la gracia dentro del reino. El reino de Dios reconoce el esfuerzo, reconoce el mérito, reconoce lo que hace cada uno. Si recordamos la parábola de los talentos, cuando le llega la hora de rendir cuentas, no era lo mismo el que recibió, el que hizo algo con lo que el dueño le dio, con el que no hizo nada. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? Fue así. El que recibió fue recompensado y el que no hizo nada con lo que tenía fue llamado la atención, castigado o como quieran decirlo. O sea que hay un reconocimiento de lo que se hace o no se hace dentro del reino. Pero hay algo por encima del mérito. Hay algo por encima de ese rendimiento que es la gracia. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos da a cada uno para entrar a su reino. ¿Por qué? Porque la gracia, mis hermanos, es lo único que nos puede acercar al Señor. Porque el mérito, por más bueno que seamos, no alcanza para entrar al reino de Dios. Hay un favor, un perdón enorme que el Señor nos da para que nosotros podamos acercarnos y cada uno que quiera acercarse, rinda su corazón, pueda ser parte de ese reino. Ahora, el punto es que una vez dentro del reino, seremos recompensados por lo que cada uno hace. ¿Me doy a entender con esto? Entonces, para entender la justicia, primero tenemos que entender la gracia. Hay un favor inmerecido que nos abre la puerta a que todos podamos ser parte. Pero segundo, lo segundo que podemos o necesitamos comprender, o para entender este principio necesitamos conocer, es el concepto de igualdad en el reino. Hoy se habla mucho, mis hermanos, de la igualdad. ¿Cuántos han escuchado? La igualdad del hombre y la mujer, la igualdad de los blancos con los negros, la igualdad de este y lo otro, la igualdad, etcétera, de oportunidades, ¿no? La igualdad y con todo el verso ese del estado presente, ¿no? La igualdad y la igualdad y la igualdad y la igualdad. Todo el tiempo se habla de igualdad. Ahora, en la realidad, mis hermanos, la única igualdad que existe y que nosotros debemos defender
en una vida en sociedad, es la igualdad ante la ley. Y hablando espiritualmente, la igualdad ante Dios, porque la palabra de Dios dice que somos todos iguales ante los ojos de Dios. Ahora, saliéndonos de esos dos conceptos o de esas dos premisas de igualdad, igualdad ante la ley, vida en sociedad, igualdad a Dios espiritualmente hablando, fuera de eso no existe igualdad, mi hermano. Porque todos somos diferentes y todos reaccionamos de una manera diferente ante un mismo estímulo. Hace un tiempo atrás escuchaba una conferencia de Agustín Laje que dio un ejemplo maravilloso y se los comparto. La igualdad no existe, mi hermano, con este simple ejemplo. Supongamos que estamos todos aquí y nosotros representamos toda la sociedad X de un país. Vamos a suponer Argentina. Somos todos los habitantes de Argentina los que estamos aquí. Y viene alguien X, don Estado podríamos decirle, y el Estado nos da 1 millón de pesos a cada uno de nosotros y nos regala 1 millón de pesos a cada uno de nosotros. Seríamos iguales en ese instante que recibimos el 1 millón de pesos cada uno, pero en 5 minutos dejaríamos de ser iguales. ¿Por qué? Porque uno lo guardaría, el otro se lo fumaría y se iría a comer, el otro se iría de vacaciones, el otro cambiaría la moto, el otro haría algo, ¿sí o no? Por lo cual todo el tiempo deberíamos estar recibiendo exactamente lo mismo para ser iguales, lo cual es un imposible. Por ende, la igualdad, saliendo de la dignidad humana y saliendo ante los ojos de Dios, no existe en términos naturales. Pero lo interesante, mis hermanos, es que desde el punto de vista espiritual sí existe. En el reino de Dios sí existe la igualdad. Porque todos hemos sido aceptados y perdonados por Dios de la misma manera. Y todos estamos en las mismas condiciones. La palabra dice que cuando le conocemos a Él hemos sido hechos nuevas criaturas. Quiere decir que el Señor nos borró a todos la cuenta. No es que a uno le dijo, no, ojo, vos no te alcanzó. A vos te tengo entre mira, bancame. Camina derecho porque si no te fajo. No, el Señor dice la palabra que cuando llegamos a su presencia, a su reino, somos todos hechos nuevas personas, todos transformados completamente y estamos en las mismas condiciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hay un detalle, porque algún avesado, algún despierto puede decir, bueno, pastor, está bien, yo entiendo esto dentro del reino y me parece bien, lo creo, pero algunas personas nacieron con algunas capacidades más que otras. Algunas personas nacieron en una mejor familia que otra. Algunas personas les tocó un reparto mejor que otros, como en la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 12, a otro le dio 1. Y esto es cierto, mi hermano, no te lo niego, eso es verdad. Eso es cierto. El Señor en su soberanía ha distribuido distintos recursos. A algunos les ha dado distintas capacidades, distintas familias, algunos otras cuestiones, otras habilidades. A algunos le dio la habilidad que tiene Messi, a otros no hay millones de Messi en la tierra. Eso es cierto. Pero el punto es este, que Dios, mis hermanos, nunca nos va a exigir o aprobar por lo que otros tienen. Dios nunca te va a pedir cuentas por algo que no te ha dado. Dios siempre te va a aprobar, te va a dar, te va a bendecir, va a saber o va a querer interactuar con vos desde lo que Él te ha dado. Si el Señor te ha dado una cosa, el Señor te va a pedir cuentas por eso. Si el Señor te ha dado 10, te va a pedir cuentas por 10. El punto sobre esto sería, que nos lleva a pensar, es ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te dio? ¿Qué estás haciendo con aquello que te ha puesto, con aquello que ha puesto en tus manos? ¿Estamos bendiciendo a alguien? Gloria al Señor si estás bendiciendo a alguien. Pero si no estás haciendo nada con lo que Dios te dio, cambia. Porque es la oportunidad de que comiences a hacer algo con aquello que Dios te ha dado. Amén. Seguimos adelante, verso 11. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Verso 12, aquellos trabajaron solo 1 hora y sin embargo se le ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Se quejaron los primeros. Él les respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete.
quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque yo soy bondadoso con otros? Era obvio, los primeros trabajadores se quejaron porque les pareció injusto lo que estaba ocurriendo. Se quejaron con el dueño porque pensaban que si a ellos le habían dado 100, les iban a dar 200 a ellos porque habían trabajado más. Pero como vimos antes, el dueño decidió pagarle a todos por igual. Y esto es tremendo, porque dentro de la soberanía de Dios hay un tercer detalle para entender su justicia, que es la forma en la cual Él recompensa. Por un lado está la recompensa eterna que el Señor tiene para darnos cuando lleguemos a su presencia. ¿Cuántos saben que vamos a ser recompensados por el Señor? De acuerdo a lo que hemos hecho, lo que estamos viendo, qué hicimos con lo que Dios nos dio, seremos recompensados de acuerdo a eso. Pero aquí en la tierra hay otro tipo de recompensa, hay otro tipo de bendiciones, hay otro tipo de añadidura que tiene que ver con lo que el Señor nos da aquí en la tierra. En ocasiones, mis hermanos, caemos en la misma actitud que estos trabajadores. Porque a veces, dígame si no es verdad, que a veces uno ve lo que le pasa a una persona que no conoce al Señor, o una persona que sabe que no se lo merece, o una persona que sabe que no está haciendo las cosas bien como tal vez vos te estás esforzando por hacer y le va mejor que a vos. ¿A cuánto les ha pasado la sensación de injusticia y decís, qué bronca? ¿O soy el único que le ha pasado? Decís, ¿cómo puede ser? Este atorrante. Mirá esta. Y yo que estoy rompiéndome el lomo, ¿no? Y empezás a sentir esa sensación de injusticia. Como tal vez sintieron estos trabajadores diciendo, ¿por qué ellos se merecen más que yo si yo trabajé más? Yo soy mejor, soy más bueno. Me puse a buscar en la palabra respecto a esto y encontré que no somos los únicos, mis hermanos, porque al rey David le pasó lo mismo. Salmo 73, verso 2 al 5. Hablándole al Señor en una oración le dice, pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio al Señor. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Dígame si no es lo mismo. Y cuando uno sigue leyendo los siguientes versículos, seguimos viendo a David descargándose esa injusticia con el Señor. Señor, ¿por qué los bendecís más que a mí? ¿Por qué ellos tienen menos problemas de los que tengo yo? ¿Por qué a ellos les va mejor en la vida de lo que a mí me va? Cuando yo tengo un corazón cercano al tuyo, como sabemos que tenía David. Pero en el final del pasaje, de este mismo pasaje, hay al parecer una conexión con el Espíritu Santo en el corazón de David y entiende la respuesta que él mismo debía darse, que es lo que dice sobre el final, verso 21. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haber parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tus consejos y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi cuerpo, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dale un aplauso al Señor. Cuando estaba leyendo esta parte, dije, estaría para poder armar un mensaje específico de esto, para explayarnos. Pero bueno, sería demasiado largo lo que le estoy hablando hoy. Pero bueno, quiero darle 2 o 3 tips respecto a esto. En pocas palabras, ¿qué propone David frente a esa sensación de injusticia? Frente a las cosas que ocurren a nuestro alrededor.
3 cosas. Una, no nos amarguemos por lo que no podemos cambiar, mis hermanos. Hay cosas que pasan alrededor nuestro que no tenemos la película completa. Siempre recuerden que nosotros tenemos fotos de la vida. El único que tiene la película al final es el Señor. Entonces no te amargues por lo que no podés cambiar. 2, tengamos presente que Él es nuestra fortaleza. Cuando vengan esos momentos de injusticia, de frustración, recordá que en Él está tu fortaleza, como la recordó David. Y 3, el Señor es nuestro refugio y contaremos sus maravillas. Confiemos en el Señor, en la justicia de Dios y la generosidad que Él tiene, incluso cuando no está de acuerdo a nuestras expectativas. Estamos llamados a seguir confiando, aunque no entendamos el porqué de las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Y a veces, tal vez más tarde que temprano, pero llegará la recompensa de los justos. ¿Cuántos reciben esto? Pero para cerrar, verso 16. Acá está el cierre maravilloso de este pasaje. Así que le dice el Señor, los que ahora son últimos, ahí el Señor sale de la historia. Le dice, así que los que ahora son últimos, en ese día serán los primeros. Y los primeros serán últimos. Estas palabras finalizan diciéndonos que en el reino de Dios se van a invertir las cosas que nosotros hemos visto. Y esto nos deja el cuarto principio que complementa lo anterior, y es que el reino de Dios transforma las posibilidades. En la tierra, mis hermanos, solo podemos considerar las oportunidades que vemos, lo que tenemos bajo nuestros sentidos, lo que percibimos. Pero el gobierno del cielo está mucho más allá de lo que vemos. En otras palabras, en el reino de Dios, el final de la historia no es tan obvio como en el reino natural. En el reino natural vos pensás que el que tiene plata le va a ir bien. Eso es lo natural, que le vaya bien, tenga sus cosas, perfecto. Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan de esa manera, tan obvias. Por lo cual, llegará el día donde habrá sorpresas respecto a las recompensas. Algunos que tal vez fueron los primeros en muchas cosas durante la vida. Algunos que les fue muy bien tal vez aquí en la tierra. En el final de la historia, como dice este pasaje, van a quedar relegados. Van a quedar en el último lugar. Y a otros que han tenido menos, que también le han luchado más, pero han perseverado fieles, son los que recibirán en el final la mayor honra y la mayor bendición por parte de Dios. Por eso, el secreto frente a esto, mis hermanos, es seguir avanzando en el reino de Dios. Procurar seguir haciendo en el reino de Dios lo que hoy tenemos que hacer, sin mirar al que le va bien. Si le va bien, gloria a Dios por eso. Algún día a mí me va a ir tan bien. Y si le pasa a esa persona, me gozo, me trato de gozar. No lo miro desde la frustración, desde la envidia, sino de Señor, ¿puedo hacer algo para recibir lo mismo que Él recibe? Sí, buenísimo, lo hago. Y si no, yo sigo adelante haciendo lo que tengo que hacer, porque estoy en paz con el Señor. Ocupémonos de hacerlo mejor con lo que hoy tenemos y dejemos en sus manos la recompensa. La recompensa no depende de vos, la recompensa viene del Señor. Lo interesante es que Él puede cambiar nuestra historia en un abrir y cerrar de ojos, mis hermanos. Y tal vez lo que nunca se ha dado en algún momento se pueda dar cuando menos te lo esperes. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué? Porque la película de nuestra vida no ha terminado. Y te puedo asegurar que para los que permanecen en Cristo, el final de la historia es el mejor final que pueden tener. Ese final de las películas que les gusta a las mujeres, donde se casan, tienen hijos, están con el perrito ahí, el Golden Retriever, ¿no?, que salta. Ese final que todos queremos ver es el final que tenemos escrito los hijos de Dios para la gloria de su nombre. No sé si alguien lo cree conmigo y le da un fuerte aplauso a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Para terminar
Este pasaje nos enseñó varios aspectos acerca del reino de Dios. Nos enseña que en su reino es un reino de servicio, es un reino de trabajo, no solo de bendición, no solo de disfrute, no solo de salvación, sino también de servicio. Que también el reino de Dios es aquel que da oportunidades a todos. Todos aquellos que quieran ser parte tienen la oportunidad de entrar al reino de Dios. Tercero, que Él tiene una justicia diferente a la nuestra. Y muchas veces tal vez no la entendamos, pero debemos confiar en la soberanía de Dios, porque tarde o temprano llegará también la nuestra. Y que Él transforma las posibilidades que tenemos, alternando el orden de las cosas. Y a veces lo que no parece es, y a veces lo que parece ser no es. A veces lo que está último queda primero, y a veces lo que está primero queda último. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos, mis hermanos, porque si estamos en Cristo sabemos que tendremos la mejor recompensa para la gloria de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Dale otro fuerte aplauso al Señor. Gracias, papá.